Los invito a leer y vamos a leer desde el versículo 53, capítulo 7, amén. Y dice, cada uno se fue a su casa. Recordemos, hagamos un poco de trasfondo, amén, por un segundo. Y recordemos un poquito dónde nos encontramos. Estamos en Jerusalén, estamos justamente en la fiesta de los tabernáculos. Estamos en el último día de la celebración. Esto es importante, el contexto, amén. Estamos en el último día de la celebración. Recuerden que el Señor estuvo hablando de que Él es el agua viva, amén. Y Él los invitó a beber mientras estaban en este ritual, en esta ceremonia, donde eran llevado el agua del estanque al altar y el Señor pronuncia estas palabras. Recordemos todo eso que pasó, estos levitas que fueron a arrestar al Señor, que no lo arrestaron, que fueron ante los líderes y le dijeron, no hemos hallado nunca un hombre que hable de tal manera, amén. Y estaban los confundidos, estaban los que creyeron en que Él era el Mesías, estaban los que lo rechazaron, estaban los pensativos como Nicodemo, que intentó de cierta forma ayudar al Señor, amén, y también fue castigado si también era un Galileo. Y después de eso, dice la narración que cada uno se fue a su casa. Ahora, lo que nosotros podemos ver es que el Señor se fue al monte de los olivos, y acá es donde muchas veces está la controversia, porque creen que el Señor se fue al monte de los olivos en esa última semana de la pasión, amén. Pero muchos creen que el Señor se fue a la casa de Marta y María, que estaba justamente cruzando el monte de los olivos al otro lado del monte. Marta y María, hermanas de Lázaro, amigas del Señor, amén. Y dice la palabra de Dios que Jesús se fue al monte de los olivos y a la mañana volvió al templo, 8:2, y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistirían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio, y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, qué relato maravilloso, amén. Encontrarse frente a esta escena. No es justamente la primera. Nosotros podemos ver varios relatos de Jesús con mujeres adúlteras. Podemos verlo en la mujer de Samaria, amén. Podemos ver este relato, podemos ver en la casa de Simón también esa mujer que vino y se postró a los pies de Jesús, amén. Pero comenzando podemos ver que cada uno se fue a su casa y eso es interesante, pero Jesús no tenía dónde ir, amén. Dice que Él se fue al monte o tal vez se fue a la casa de otra persona a pasar la noche ahí. ¿Por qué? Porque así como dice la palabra de Dios
en Mateo capítulo 8, versículo 20, dice que las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El creador de todas las cosas no tenía un lugar, amén. Él vino en forma de siervo, despojándose de todo para cumplir el propósito más maravilloso, que es dar su vida por los pecadores, amén. Y dice que al día siguiente Él volvió al templo, y cuando volvió al templo Él enseñaba. Jesús no estaba haciendo ningún acto milagroso. Jesús no estaba haciendo algún truco para que la gente viniera a Él, ni nada. Por eso muchas veces cuando Jesús hacía un milagro, el Señor le decía: ve y no le cuentes a nadie, amén. Porque el Señor, la intención del Señor era invitar a la gente, como decía hoy Eliel, ¿no? El Señor nos invita a oír su mensaje, el Señor nos invita a oír su palabra, y todo aquel que quiera oír al Señor verdaderamente hallará palabra de vida. Todo aquel que quiera oír al Señor. Y dice que mucha gente iba al pueblo, todos vinieron a Él, esto es, muchas personas vinieron a Él, y Él sentado les enseñaba, amén. Y en ese momento, mientras estaba enseñando, acá podemos ver que esta porción podríamos dividirla en varias partes. Cómo estos acusadores llegan y cómo traen a esta mujer y cómo actúa el Señor frente a este escenario. Y dice el versículo 3: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Esta mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en ese momento ellos traen a esta mujer, y dice el versículo 4, y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahora, ellos nombran a Jesús en un grado de honor, pero un grado de honor burlón. Lo tratan de maestro, lo tratan de rabí, cuando ellos no lo consideraban. Pero ellos tenían una intención satánica, una intención diabólica detrás de lo que ellos estaban haciendo. Y ellos estaban ahí intentando de hacer que el Señor pisara el palito. Ese era el propósito que ellos tenían. Ahora, esta mujer había sido hallada en un pecado, y el séptimo mandamiento prohíbe el adulterio. Nosotros sabemos que el adulterio y la fornicación son un pecado, y el Señor lo prohíbe, lo condena. La palabra de Dios dice en Levítico 20:10, dice esto. Si vamos a Levítico 20:10, dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Muertos. La palabra de Dios condena al pecado. La paga del pecado es la muerte. Amén. Ahora, Jesús cuando vino, Jesús no vino a eliminar la ley. Por eso encontramos en la palabra de Dios, en Mateo 5:17, que Él dice: yo no he venido para abogar la ley, sino he venido ¿para qué? Para cumplirla. El Señor no vino a eliminar la ley. Estos hombres que estaban trayendo a esta mujer acusada de adulterio, amén, dice que abrieron camino entre las personas que estaban ahí reunidas, y de repente
pusieron a esa mujer delante de Jesús en vista de todos. Ahora, según el orden legal, esta mujer era culpable. Estos hombres estaban en lo correcto de lo que ellos estaban haciendo. Esta mujer había sido hallada en el mismo acto de adulterio. Ahora, lo que encontramos aquí es que cuando una persona en el Antiguo Testamento era encontrado en el acto del adulterio y había más de 2 testigos, los primeros testigos estaban obligados a apedrear a esa persona ahí en ese mismo lugar. También lo que encontramos aquí es que de repente esta mujer no estaba adulterando sola. ¿Dónde estaba el compañero de adulterio? Ahora, estos hombres no tenían buenas intenciones, no tenían intenciones de hacer justicia, ni tampoco les interesaba santificar al pueblo. Lo que ellos querían era tomar a esta mujer y llevarla delante de Jesús para poner a Jesús entre la espada y la pared. La intención de ellos era tenderle una trampa a Jesús. Ese era el propósito de ellos. Ahora, lo que ellos estaban haciendo no era correcto, pero no era correcto. Esta mujer era adúltera, sí. Fue hallada culpable en el acto mismo, amén. Los testigos daban evidencia de eso. Ahora, el tema es que Jesús no estaba actuando como juez. ¿Por qué llevarían a esta mujer a Jesús si Jesús no estaba actuando como juez? Jesús incluso ni siquiera pertenecía al Sanedrín, que era el tribunal donde un caso así podía ser llevado para ser juzgado. Jesús no pertenecía al Sanedrín, Jesús no estaba actuando como juez. Así que podemos ver que las intenciones de ellos era tenderle una trampa. Dice el versículo 5, dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esta palabra tú pues, ¿qué dices? Es, ¿tú qué opinas? Aquí, ¿a ti qué te parece esto? Y ellos habían encontrado, según ellos, una forma de hacerle pisar el palito a Jesús. La intención de ellos era que Jesús sea desmascarado, que ellos pudieran encontrar de esta forma. Por eso dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Amén. Ahora, el Señor fue claro cuando Él dijo, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de su padre eso hacen. Él es homicida desde el principio, ustedes también son homicidas. Ahora, recuerden que Jesús dijo que si tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Amén. Ahora, estas personas, ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice más adelante, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían, me honrarían. Amén. Pero en realidad no era así. ¿Por qué? Porque ellos estaban actuando de la misma forma que Satanás, ¿se acuerdan? Cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, amén, al desierto. Y en el desierto fue tentado, ¿por quién? Por Satanás. Estas personas, estos líderes, estos fariseos, estos escribas, estos hombres que decían
obedecer la ley de Dios, respetar la ley de Dios, amar a Dios, estaban tratando de tentar a un hombre. Querían tentarlo para que él cayera en la trampa. Ponerlo entre la espada y la pared. ¿Y por qué ponerlo entre la espada y la pared? Porque si Jesús se oponía a que la mujer no sea apedreada, entonces Jesús se estaba oponiendo a la ley. Entonces, si Jesús se estaba oponiendo a la ley, Él no era el Mesías. Y ellos tenían de dónde agarrarse. Ahora, si Jesús aceptaba que esta mujer no debería ser apedreada y la defendía, entonces el Señor se estaba oponiendo a la ley. Pero si aceptaba que fuera apedreada, entonces ¿dónde estaba la compasión de Jesús? ¿Dónde estaba su compasión de que Él vino a tener compasión por los pecadores? Entonces la reputación de Jesús sería destruida. Estos hombres, sin darse cuenta, pero orquestado por el Señor, que siempre Él estuvo en control de todas las situaciones, estos hombres plantearon un reto. Y es aquí donde llegamos al punto interesante del mensaje. ¿Cómo es posible que la justicia y la misericordia de Dios puedan armonizarse, puedan convivir, puedan estar juntas? La justicia de Dios y la misericordia de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 7, versículo 12. Si vamos a Romanos capítulo 7, versículo 12, dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, la ley de Dios, mi hermano, no sabe de perdón. La ley de Dios viene ¿a qué? A condenar. Amén. Todo aquel que infringe la ley es culpable. Todo aquel que está bajo la ley y le infringe, la ley tiene el deber ¿de qué? De castigarte. Por eso dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Amén. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:4: el que pecare, ese ¿qué? Morirá. Ahora, la ley de Dios es verdadera y es justa y es santa y es perfecta. Ahora, lo que nos encontramos aquí es cómo es posible que Dios pueda perdonar a un pecador sin violentar su ley, sin violentar su justicia santa. Amén. Obviamente usted está muy instruido en ese tema. Amén. Porque nosotros hemos predicado arduamente sobre la gracia del Señor. Amén. Pero ¿cómo es posible que la justicia de Dios pueda ser satisfecha? Y la única forma que nosotros podemos encontrar es si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice: porque lo que es imposible para la ley, por cuanto es débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, ¿qué dice? Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo hace Dios para satisfacer su ley? Muchas veces la gente dice, la salvación es gratis. No, mi hermano, la salvación es por obra. No, pastor, eso fue lo que los reformadores lucharon contra Roma. Sí, pero no es por una obra hecha por mí, pero sí es por obra. Porque la única manera de satisfacer la justicia de Dios es por medio de que esa justicia sea pagada. Nadie va a salir libre sin pagar la culpa, hasta que toda la culpa se pague. Amén. Y la única forma de que eso ocurra es por medio de aquel al cual hoy nosotros estamos aquí adorando, y es nuestro Señor Jesucristo. Es por medio del sacrificio de Cristo que el pecado puede ser pagado. Solamente por medio de Él. Yo hace unos días tenía otro mensaje, otro título para este mensaje. Y el título era acusado por todos, salvado únicamente por Él. Hermano, todo el mundo te va a acusar. Todo el mundo te va a condenar, hasta incluso nuestra propia conciencia. Tú mismo sabes que eres un pecador culpable y que tú mereces la justa ira de Dios, porque Dios es santo y tu pecado merece el castigo y merece la condena por lo que has hecho. Pero solamente hay alguien que tiene el poder, la gloria, la majestad, la fuerza, el amor para poder librarte de ese pecado. Y ese es Jesucristo. Por eso Dios, hermano, castigó a Cristo en la cruz del Calvario con todo el peso de su justicia, para que usted y yo hoy podamos estar aquí adorándole. Dios derramó su ira sobre Jesús por el pecado, de modo que ahora Jesús puede derramar su gracia y su misericordia sobre todo aquel que cree en Él. El Padre derramó su ira, su justicia sobre Cristo. Ahora Cristo puede derramar su gracia y su misericordia sobre todos aquellos que crean en Él. Amén. Imagínense todos los espectadores que estaban ahí. Todos los que estaban ahí mirando esta escena de estos hombres trayendo a esta mujer pecadora ante Jesús, diciéndole: Señor, Maestro, esta mujer fue encontrada en el acto mismo. La ley de Moisés nos manda apedrear a tal mujer. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices respecto a esto? Y Jesús quedó callado. Jesús no dijo nada. Y Jesús
se inclinó al suelo e empezó a escribir con su dedo en la tierra. Durante 2000 años, muchos teólogos y eruditos especularon sobre qué fue lo que Jesús escribió en la tierra. Muchos dijeron que Jesús escribió los pecados de los que estaban acusando. Muchos dicen que Jesús escribió los mandamientos. Yo tengo una respuesta. Tal vez durante 2000 años nunca nadie llegó a una respuesta sobre qué es lo que escribió Jesús. Yo le voy a dar esa respuesta, mi hermano. Es que no sabemos qué escribió Jesús. Esa es la realidad. La Biblia no lo dice. Y si no lo dice, queda en el secreto de Dios. Amén. Pero lo que sí sabemos es que estos hombres, hermanos, al ver el accionar de Jesús, estos hombres quedaron atónitos frente a lo que Jesús estaba haciendo. Mientras ellos persistían e insistían en preguntarle, Jesús se enderezó. Muchos teólogos dicen que Jesús se enderezó y los miró a los ojos. Y Jesús, al mirarlo a los ojos, muy probablemente les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Jesús estaba a cargo de esa situación, mi hermano. Ahora, Jesús les hizo una respuesta simple. Si ustedes están sin pecado, arrojen la piedra. Pero esta respuesta tan simple, pero también muy profunda. Porque Jesús en ningún momento ignoró la culpabilidad de esta mujer. Esta mujer era culpable. Amén. Nadie quita eso, y el Señor no eludió esa responsabilidad y la culpabilidad de esta mujer, sino que el Señor se dirigió a sus acusadores, a los que estaban ahí indagando si debían apedrearla o no, intentando de tratar de poner en aprietos al Señor. Lo que Jesús hizo fue redoblar la apuesta. Y esto es interesante, amén. Porque así como el Señor enseñó que en Mateo, que el que comete adulterio peca, cuando el Señor vino, el Señor subió la vara. Y Él dijo: no crean que solamente cometer adulterio es pecado. Mirar a una mujer con lujuria ya es pecado. Y el Señor levantó la vara y les mostró a estos hombres su hipocresía. Muchos dicen que lo que escribió ahí fue que ellos también cometían este mismo pecado. Y mire lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre,
quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, hace lo mismo. Muchos creen que estos hombres que traían esta mujer culpable de adulterio, ellos eran también culpables del mismo pecado. Por eso Jesús les mostró también la hipocresía de su corazón. Y dice que los que estaban trayendo a esta mujer, intentando de hacerle caer en una trampa al Señor, intentando de avergonzar al Señor, fueron ellos los que fueron avergonzados por su propia conciencia. Jesús estaba exponiendo también los pecados de ellos. Y cuando Jesús le dijo, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, lo que el Señor estaba haciendo es sacando de ellos el fundamento de jueces y de ejecutadores, y mostrándole que también ellos son culpables. Hermano, muchas veces nosotros actuamos como estos fariseos, como estos escribas. Muchas veces cuando juzgamos los pecados de otras personas, sin mirar que nosotros también somos pecadores. Por eso la palabra del Señor, y el Señor mismo enseñó que cuando vieres a tu hermano en pecado, Mateo 18:15, amén, ve con él y habla a solas, amén. Hazle ver que está en pecado. Pero estos hombres trajeron a esta mujer y la avergonzaron públicamente, apuntando hacia ella su pecado, sin darse cuenta que ellos también serían expuestos en los pecados de su corazón. Por eso la conciencia de ellos los acusó. Y dice que salieron, versículo 9, uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Hermano, la mujer no se fue. Esto es interesante porque así como ellos fueron acusados por su conciencia, la mujer que era culpable de pecado, al no ver a sus acusadores, podría haber huido, podría haberse ido. Jesús le dijo: no hay nadie que te acuse. ¿Quieres irte? Ve. Pero esta mujer no se fue, mi hermano. Por eso Juan el Bautista, predicando las buenas nuevas, él predicaba y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A esta mujer el reino de los cielos se había acercado a ella, y ella estaba arrepentida, no delante de sus acusadores, sino delante de aquel que verdaderamente puede destruirla o puede perdonarla. Y dice, y dijo la mujer, y le dijo a la mujer: ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te acusa, versículo 11. Y ella dijo: ninguno, Señor. Ninguno, Señor. La mujer estaba reconociendo
a Jesús como ¿qué? Como su Señor. No era de manera burlona, sino era de manera sumisa, sino era de manera consciente de su pecado y cómo el Señor no la estaba acusando, sino que la estaba ¿qué? Perdonando. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es interesante porque esta mujer fue consciente de su pecado. Fue consciente de lo que había hecho ante Dios, mi hermano. Cuando tú pecas, hermano, tú primariamente tú no pecas contra tu hermano, contra tu prójimo, contra ti. Tú pecas contra Dios. Tu pecado es contra Dios principalmente. Y esta mujer había pecado contra Dios. Y viendo la gracia, el amor, la misericordia de Cristo, esta mujer cae rendida a los pies del Señor. Y ahí queda. Y le dice: Señor, ninguno me condena. Tú me perdonas. Tú me salvas. Y Jesús le dice: no peques más. Vete y no peques más. Y esto es interesante porque dice la palabra de Dios en Romanos. ¿Cómo leemos Romanos? Amén. Veo que nos gusta mucho Romanos. Romanos 6, muertos al pecado. Amén. Versículo 11. Y Pablo dice: aquellos que son redimidos, amén. Aquellos que han alcanzado salvación, aquellos que han encontrado perdón y gracia. Dice versículo 11: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia, en sus deseos mundanos sería esto. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer es: si realmente has hallado gracia, si realmente fuiste libre del pecado que te condena y ahora estás libre, ¿qué lógica tendría volver nuevamente, no? A la esclavitud del pecado, al sufrimiento del pecado, a la destrucción del pecado. Ahora, si fuiste libre, ahora ya no debe vivir el pecado en ti, no debe reinar el pecado en ti. Si has hallado gracia, ahora debes vivir de tal forma que aquel que te salvó es santo. Tú también debes ser santo. Muchos usaron ese pasaje para la libertad del pecado. Como Cristo no me condena, soy libre para ir a pecar. No, mi hermano, es ilógico.
Si eras esclavo del pecado y ahora sos libre del pecado, ya no debes ir detrás del pecado, debes vivir con la libertad que Cristo te dio para su gloria. Y si no eres libre del pecado y estás preso del pecado, hermano, la palabra de Dios es clara. Tal vez tú puedes vivir en pecado y tú dices, yo no tengo consecuencia de ese pecado. Pero la palabra de Dios dice que ese pecado en un momento traerá su consecuencia. Y la consecuencia de ese pecado es la muerte eterna. La paga del pecado es muerte física y muerte eterna. Pero gloria a Dios por este relato que tenemos hoy. Gloria a Dios porque podemos ver que esta mujer culpable de su pecado, amén. Era muy común el pecado del adulterio en tiempos de festividades. Recuerden que la ciudad era una gran hervidero de gente. Y mucha gente iba a Jerusalén, hermano, no iban a adorar a Dios, mentira. Iban por las celebraciones, iban por reunirse, por hacer fiestas. Y dice Josefo que los bares estaban repletos, las tabernas estaban repletos. Y la gente se embriagaba y la gente celebraba, pero nada tenía que ver con Dios. Por eso el pecado se daba tan fácilmente. Por eso nosotros lo podemos ver en las fiestas de fin de año, en las fiestas de Navidad, donde la gente sale y celebra y se emborracha. Es donde más accidentes hay, donde más heridos hay, donde más pecados se cometen. Yo creo que tal vez si buscáramos un análisis, tal vez donde más pecados se cometen en Navidad, que es donde más deberíamos darle la gloria a Dios y celebrar la venida de un Salvador al mundo, es cuando más la gente, hermano, aprovecha eso para dar rienda suelta a su pecado. Y esta mujer, hermano, sorprendida en el acto mismo del pecado. Hay que ver hasta incluso dónde la sorprendieron. Recuerden que ya no había ni siquiera lugar donde estar, la gente estaba en la calle. Los pecados se cometían en la calle. Pero el Señor, que es grande en misericordia, amén. Cuando trajeron a esta mujer condenada, amén, más allá de ser apedreada o no, esta mujer era culpable, amén, del castigo eterno. Acá no era el tema ser apedreado, acá el tema es dónde esta mujer iba a pasar la eternidad. Iba a pasar su eternidad lejos de Dios porque era una pecadora. Y cuando Jesús vio a estos líderes que traían a esta mujer culpable de pecado, Jesús les mostró que ellos también eran culpables. Hermanos, todos somos culpables. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno solo que no sea culpable. Pero gloria a Dios por Cristo Jesús, amén. Que Él ha enviado a Cristo para que todo aquel que crea en Él y reconozca que es un pecador y se arrepiente de sus pecados, hoy pueda venir
y celebrar la cena del Señor. Porque ese ha sido perdonado y su pecado ha sido cargado en Cristo Jesús, quien murió en la cruz para que usted y yo hoy pudiéramos tener entrada al trono celestial. Amén.